clase anterior vimos electrocardiograma y nosotros quedamos de acuerdo con que si yo veía una elevación del segmento ST, si yo veía elevación del segmento ST o ondas T picudas, esto es infarto. Y si yo veía depresión del segmento ST o ondas T aplanadas o invertidas, eso era isquemia, es decir, angina de pecho. Esto no es un infarto, esto sí es un infarto cuando todo se va hacia arriba. Entonces, con el electro que les acabo de dar, ¿cuál era? Yo creo que era este. ¿Qué veo aquí? Aquí hay ondas T aplanadas. Aquí hay ondas T. Bueno, este siempre es negativo, se los había mencionado en la clase anterior. Aquí hay ondas T, el segmento ST invertido, ondas T invertidas. Lo mismo aquí, lo mismo acá. Aquí empieza a elevarse poquito y aquí empieza a elevarse. Pero todo esto, inversión, onda T invertida, ondas T invertidas, ondas T aplanadas. ¿Cuál es el único donde francamente está elevado? Acá. Este es el único donde me dice ondas T elevadas, segmento ST elevado. Está en derivaciones 2, 3 y ABF. ¿Ese qué segmento es? ¿Qué lado, perdón? Cara inferior. Entonces tenemos un infarto franco en la cara inferior. ¿Qué empieza a suceder? ¿Qué se empieza a comprometer? Esta parte de aquí empieza a elevarse poquitito. Empieza a elevarse, entonces empieza también con un infarto lateral. Pero ¿qué es cierto? Esto, un infarto inferior. Me molestan, ¿eh? Me molestan. Vamos a ver si el siguiente caen otra vez en mi burocracia. Maestro, pero recuérdenos los colores con los que los tenemos que... Ay, no, ¿eso le van a decir al paciente? No, es que usted nos había dicho la vez pasada que los circuláramos con algunos colores, pero ya no me acuerdo. Pues el color, bueno, rojo, nada más vamos a ver infartos. Pero bueno. rojo, ya donde sea, no importa el lado. Bueno, muy bien. Gracias. A ver, tiene este. Muy bien, ¿quién me puede decir el diagnóstico verbal? ¿Alguien el diagnóstico verbal? Tiene un infarto en la parte inferior. ¿Nada más? Y tiene isquemia en la parte frontal. Pues angina de pecho. Yo sí veo el infarto como tú lo mencionas. El infarto, ¿no? Pero yo acá veo que se empieza a elevar el segmento. Inferiores también. La parte posterior también, ¿no? Yo veo que se empieza a elevar el segmento. Si veo el tamaño de la P comparado con la T, en estos, miren aquí, esta es la pequeña P. Ahora imagínense esta T. Yo veo que esto también está elevado. Poquito, empieza a elevarse. Entonces,
un infarto inferior franco y a lo mejor empieza ya con un infarto anterior. Vamos a ver. ¿Qué sucede una vez que ustedes detectan en el electrocardiograma el infarto? Pues sí, el paciente a lo mejor ya tiene un infarto o está en angina de pecho. ¿Y cómo determinan ustedes la extensión? ¿Qué tanto se dañó del corazón? Para esto utilizamos las enzimas cardíacas. ¿De dónde vienen estas enzimas cardíacas? Dentro de las células del corazón. Entonces, cuando se rompen estas células porque se dañan, se liberan estas enzimas cardíacas y empiezan a flotar en la sangre. Ustedes le toman una muestra de sangre al paciente y si detectan estas enzimas cardíacas, entonces dicen, el corazón sí sufrió un daño y por eso están flotando en la sangre. Hay varias, a lo largo de los años se han descubierto varias, pero las importantes son estas: la mioglobulina, la CKMB y las troponinas, la troponina T y la troponina I. Se empiezan a elevar a partir de las 3 horas. La primera tiene su pico máximo entre 3 y 6 horas, que es la mioglobulina, pero no es muy específica, porque también se puede elevar con cualquier otro músculo que se daña. Entonces, ¿cuál es específica para el corazón? ¿Cuál nada más existe en el corazón? Estas troponinas. Y tenemos dos: la troponina T y la troponina I. La troponina T tiene un 84% de sensibilidad y nos ayuda también para detectar anginas de pecho. Nosotros vemos que a las 8 horas después de que empiezan los síntomas es cuando tenemos el pico más elevado. Quiere decir que si se eleva mucho, si de aquí no se quedan aquí, sino se elevan hasta acá, pues quiere decir que se liberaron más. Por lo tanto, quiere decir que hay más daño en las células del corazón. Una parte grande del corazón se murió o fue afectada. Entonces hay tablas. Hay tablas de valoración y que nos pronostican cuál va a ser el evento más certero del paciente. Entre más se eleven, malo, quiere decir que es más pedazo del corazón que se murió. Y entre más duren, quiere decir que el infarto no ha acabado, que sigue el daño y a lo mejor se sigue extendiendo. Entonces, es malo que suban y es malo que duren. ¿Qué es lo normal? Que no existan. Pero contando con estas enzimas, podemos pronosticarle al paciente o a los familiares del paciente cuál va a ser el resultado de ese infarto. ¿Tiene una buena esperanza de vida? ¿Tiene pobre esperanza de vida? ¿O de plano nula? ¿Dudas? Ok, no. Yo veo que la más importante entonces es esta troponina I. La troponina I tiene un 90% de sensibilidad una vez que se empezaron los signos y los síntomas y un 95% de especificidad. Es decir, esta está diseñada para detectar infartos. Cuando yo veo niveles de 1.2 unidades o más de troponina I, eso es suficiente para diagnosticar que el paciente tuvo un infarto, porque hay daño en el miocardio, se liberó esta enzima. Si yo veo que no hay troponina I, aunque yo vea un electrocardiograma elevado y el que el paciente tenga dolor y que te diga los síntomas de un infarto, pero si yo no veo troponina I elevada a las 8 horas, quiere decir que es otra cosa. No sé qué es, gastritis o una embolia en el pulmón o alguna otra cosa, pero no es un infarto porque no se liberó la troponina I. Entonces, la más importante de todas estas es la verde, la troponina I. Esa es específica para el corazón y es la que en tablitas nos pronostica cuánto fue el daño y cuál es el pronóstico del paciente. ¿Dudas, muchachos? No. Ok.
Entonces, si veo el infarto, esto se va a entender mejor cuando veamos los videos. Déjenles pongo el primero. Esto es lo que sucede en Algún un día abre esta infarto. cochinada. Esto es lo que sucede en un infarto. ¿Se vieron cómo va corriendo la sangre? Y abajo se empieza a formar una placa blanca. Eso es grasa. Eso sucede a través de los años. Se vuelve frágil esa placa y en ocasiones revienta. Cuando eso sucede, se activan los factores de coagulación. ¿Y qué le pasó al flujo sanguíneo? Se Se detuvo. coagula y se detiene. Se coagula, se detiene y eso es un infarto. Eso es lo que le está sucediendo a las arterias coronarias del corazón. Entonces, viendo eso, ¿pueden ver ya mi presentación? Ya no. Ya no. Sí la estábamos viendo. Ya no. ahorita. Ya se quitó. A ver si así. ¿Pueden ver la pantalla o no? Sí, profe. ¿Dice introducción? Sí. Ok, pues ya estamos ahí. Ya le cambié la diapositiva, ¿lo pueden ver? Sí. Ok. Entonces, esto es el infarto. Y esa plaquita blanca que vimos que se forma en las arterias, esa es la famosa placa aterosclerótica. Eso es arteriosclerosis. Es una lesión vascular que se favorece más con el tabaquismo, la hipertensión y, obvio, el acúmulo de esos lípidos. Nosotros lo vimos en una animación, pero en este dibujo le quieren mencionar ahí lo mismo. Se está acumulando esa grasita y se hace ese chipote, esa placa. Cuando se rompe, pues fomenta una coagulación como lo ven aquí y como lo vieron en el video. Entonces se empieza a tapar la arteria. ¿Qué es lo que sucede en animación? Pues miren, abajo como pueden ver, se empieza a depositar la grasa. La grasa la empiezan a comer los macrófagos, lo fagocitan y se empieza a depositar ahí, se hace un chipote grandote de grasa. Ese chipote grandote es muy frágil y en cualquier momento puede tronar
y cuando truena, genera ese coágulo que tapa la arteria coronaria y entonces deja de irrigar al corazón y le da un infarto. El infarto agudo al miocardio ocurre cuando esta placa ya sea se fisura, se rompe o se ulcera. Y entonces nos da esta coagulación. Estos son los factores de coagulación que vienen en cascada, que por lo tanto nos da un trombo y nos tapa la arteria. Una vez que eso sucede, nos puede dar un coágulo que se queda ahí en la arteria coronaria y nos da el infarto, o puede migrar. Puede migrar y se puede ir a otra parte, al pulmón o al cerebro, y también se muere ese pedazo. O se muere el pulmón que se infarta o un pedazo del cerebro. Hay otras causas para infartos como son los embolismos coronarios, las anomalías congénitas, que yo nací con un corazón defectuoso, un espasmo coronario, a lo mejor por alguna droga que tomo, o enfermedades inflamatorias. Cualquiera de las causas es que falle el endotelio. ¿Qué cosas te pueden llevar a que falle el endotelio? La diabetes, la menopausia, cuando las mujeres ya dejan de producir estrógenos que protegen al corazón de lípidos y demás. Se empiezan a depositar estos lípidos y entonces hay una falla endotelial. Tenemos también el hiperhomocisteinemia, la hipertensión, el colesterol y el tabaquismo, todos como factores para que falle el endotelio, y esto te lleva a que se haga un coágulo pequeño dentro de las arterias coronarias y te lleva a una isquemia miocárdica, que es un infarto. ¿Quién está en riesgo de sufrir un infarto? Aquellos pacientes que tienen angina. Y no una angina normal como aquella que nada más sucede cuando haces ejercicio. Es decir, yo camino unas cuadras o subo unas escaleras y es cuando me falta el oxígeno y siento el dolor en el pecho. Pero una angina inestable es aquella donde te duele el pecho y te falta el oxígeno aun cuando estás en reposo. Quiere decir que esa es una angina inestable y te puede llevar a un infarto agudo. Puede haber también tabaquismo, como les mencionamos, o la hipercoagulabilidad, o el simple hecho de tener drogas como uso o hábito. La cocaína es un potente vasoconstrictor que te lleva a infartos. Se generan estos trombos y pueden viajar. ¿Cómo ocurre? Pues primero el dolor. Tenemos ese dolor en el tórax, que lo sienten como pesadez. Puede irse al abdomen, a la espalda, al cuello. Y todo esto es por el origen embriológico que tiene este corazón. Se fijan aquí que abarca también el brazo. Cuando el corazón se está desarrollando en el embrión, empieza en el cuello. Y poco a poco empieza a bajar y desciende a la cavidad torácica. Como se desarrolla desde el cuello, hay nervios que vienen desde ahí y tocan el corazón, lo inervan. Entonces, cuando se afecta el corazón, te puede doler el maxilar inferior, el cuello, la escápula, el brazo, todo por el origen embriológico. Y eso es lo que conocimos en otras clases como dolor referido. También lo podemos ver como una indigestión, se nos puede confundir como una indigestión. Nos puede doler alrededor del ombligo o también en la región occipital. El paciente va a empezar con mucha sudoración, con náuseas y vómito en algunos casos. Esto es más difícil en pacientes diabéticos porque los diabéticos pierden la sensibilidad. Así como pierden la de los pies, pierden el corazón, la sensibilidad. Entonces, no detectan el dolor, nada más detectan la falta de aire. No puedo respirar. Y se dan cuenta que el paciente se está infartando muy tarde porque no sentía dolor. Lo que es común, pues la falta de oxígeno, que el paciente se pueda desmayar, que tenga a lo mejor arritmias cuando le escuches el corazón y, en algunos casos, hipotensión. ¿Dudas, muchachos? No, profe. Ok. Entonces, les voy a pedir que vean los videos de hipertensión y de infarto que les puse en la cuenta de Schoology. Son como 3 videos
y ahorita me vuelvo a conectar con ustedes para discutirlos y terminar la presentación. ¿Ok, muchachos? Ok, maestro.